Saludos estudiantes, profesores y familiares. Hoy nos volvemos a encontrar para seguir compartiendo saberes matemáticos. Nuestra estrategia de trabajo sigue siendo la misma. Vamos entonces todos a tener nuestro libro de texto con nosotros para copiar solo el ejercicio y la página donde está. O sea, el número del ejercicio y la página donde está. Lo que vas a hacer es abrir el libro para buscar el ejercicio, escuchar y observar las láminas y luego solo vas a obtener tus propias soluciones. Vamos a ver cuál es el tema de la clase de hoy. Ejercitación variada. Mira la frase, lo que nos dice. En la matemática es donde el espíritu encuentra los elementos que más ansía, la continuidad y la perseverancia. Hay un dicho que dice por ahí, el que persevera, triunfa. Y esa es nuestra idea, seguir trabajando para lograr alcanzar todos los objetivos de este grado. Nuestro primer ejercicio es el 5 de la página 416. Rapidito, busca la página 416 de tu libro. Si es de la sección Ponte a prueba. Dice el ejercicio. En la figura aparecen representadas 4 funciones cuadráticas, cuyas ecuaciones son, y ahí presentan las 4 ecuaciones. Y hay 4 representaciones gráficas de parábolas. Vamos a ver qué nos piden. Coloca en la raya debajo de cada gráfica la ecuación que se corresponde con la parábola representada. Entonces tenemos que hacer un análisis con la representación gráfica y las ecuaciones que aparecen. La primera representación gráfica. Observa que la parábola, su cero es 3. El vértice sería 3,0. Observa que ella se ha movido sobre el eje de las X, el eje de las abscisas. Se movió hacia la derecha. ¿Recuerdas las traslaciones de las parábolas en los ejes? Entonces, ¿cuál es la forma que tiene esa ecuación cuando se traslada en el eje de las X? X más D elevado al cuadrado. ¿Y quién es D en este caso? ¿Sí? D va a ser un valor menor que 0 porque se traslada a la derecha. Por tanto, si el punto es 3, el valor es menos 3. Entonces, la ecuación que se corresponde con esa representación es en X igual a X menos 3 elevado al cuadrado. Vamos a ver la segunda representación. Ahora esta parábola abre hacia abajo. Por tanto, el valor de A es menor que 0. Vamos a observar de todas las opciones que nos dan. ¿Sí? H en X es la que A es igual a menos 1. Por tanto, se corresponde con esa función. X igual a menos X cuadrado más 4. Porque E, fíjate bien en este caso, el valor de E es mayor que 0. Ella está abriendo hacia arriba cuando es mayor que 0 y abre hacia abajo cuando es menor que 0. Por eso se corresponde con esta ecuación y esta forma, X cuadrado más E. Vamos a ver la otra representación. En la otra representación conoces el valor del vértice, o sea, las coordenadas del vértice. 2 punto y coma menos 4. Te quedan dos opciones, o es f en x o es p en x. Tenemos que hacer un análisis. Entonces, si conoces el valor del vértice, observa las dos ecuaciones. El vértice es 2 punto y coma menos 4. Si observas la ecuación f en x, dice x menos 2 elevado al cuadrado menos 4. Si analizamos el movimiento de la parábola, ella se ha trasladado en los dos ejes. Se ha trasladado hacia la derecha, en el eje de las X,
y hacia abajo en el eje de las y. Entonces tiene la forma x más d elevado al cuadrado más e. ¿Y cuál de las dos ecuaciones que te quedan tiene esa forma? La de f en x. Observa que si d es menor que 0, va hacia la derecha. Y si d es mayor que 0, va hacia la izquierda. Si e es mayor que 0, abre hacia arriba, y si e es menor que 0, hacia abajo. Se corresponde con los valores y el movimiento, la función f en x. Veamos el cuarto caso. Si me queda solo una ecuación, indiscutiblemente es esa. Pero vamos a realizar el análisis. Observen entonces que la función también está trasladada. ¿Hacia dónde ahora? Hacia la izquierda. Y también en el eje de las y hacia abajo. Correcto. Si vamos a hallar las coordenadas del vértice, sabemos que en ese caso están representadas y es menos 2, punto y coma, menos 1. Pero si utilizamos la ecuación que me permite calcular el valor de x y luego sustituir ese valor en la ecuación para obtener el valor de y, ¿sí? De y del vértice, de la ordenada y en el vértice, entonces podrás percatarte que coincide, teniendo en cuenta la ecuación que nos quedaba, que era la de la función p en x, con el valor que está representado. Luego nos dice que escribamos si es verdadero o falso según corresponda y que argumentemos las que consideremos que son falsas. El inciso A dice, la función h tiene valor máximo y igual a 4. Ya identificamos cuál es la ecuación de la función h y tenemos la representación gráfica. Ese valor máximo no aparece ubicado en la representación gráfica de esta parábola, de la de h en x. Pero tienes la ecuación de la función y sabes que en ese caso el valor máximo, porque es el valor de e, es 4. Por tanto, esa condición o esa proposición es verdadera. El inciso B dice, la función f es decreciente para x menor o igual que menos 4. Estamos hablando de monotonía, de comportamiento del crecimiento de la función. En este caso, del decrecimiento. Bueno, vamos a observar, según nuestra gráfica, ¿dónde decrece la función? Recuerda que tienes que analizar a partir del valor de la abscisa en el vértice. La función a la izquierda de 2, que es el valor de esta abscisa del vértice, está decreciendo. Vamos a verificar si ese intervalo pertenece a esa forma de decrecimiento. Vamos a observar si ese intervalo está presente en los valores menores que 2, en los que están a la izquierda de 2. Efectivamente, los valores menores que menos 4 son valores menores que 2. Entonces, también esta proposición es verdadera. Vamos a ver el inciso C. La función g no tiene 0. Observa la representación. Esta función no corta en un punto al eje de las x, a las abscisas. En 3 sí. Entonces, si tiene 0, la proposición es falsa. ¿Por qué? Porque el 0 de la función es precisamente 3. Y el inciso D dice, la imagen de la función P es y que pertenece a los reales con y mayor o igual que menos 1. Analicemos la imagen. La representación gráfica, la función está representada de menos 1 hacia arriba. ¿Y quiénes son los valores que están por encima de menos 1? Los mayores que él. Entonces, esta proposición también es verdadera. Luego te sientas detalladamente a hacer el análisis de cada una de las funciones. Retomas el resumen que en la teleclase del traslado de las funciones sobre los ejes
te ofrecimos y vas entonces a poder ir analizando detalladamente cada una de las funciones que están representadas y las condiciones que te hemos ido ofreciendo para identificar. Dice ahora el inciso E. La parábola representada en la segunda gráfica tiene eje de simetría y igual a 0. La segunda gráfica es la de h en x. Observa si es simétrica con respecto al eje y. ¿Qué ocurre? Efectivamente, es también verdadera esta proposición. Bueno, ya hemos resuelto este ejercicio, donde hemos podido resumir las funciones cuadráticas y su traslado por los ejes. Hemos aplicado lo aprendido en la teleclase. Vamos a ver otro ejercicio, rapidito. Vamos a la página 466, el ejercicio 17. Miren, tiene aplicación para la vida. Dice, en la figura se muestra una pieza maciza de acero en forma cilíndrica, de la cual se construyó un tornillo que está compuesto por una semiesfera y un cilindro. La altura del tornillo es igual a la altura del cilindro. Calcula la cantidad de material que se derrochó para hacer el tornillo. Cantidad de material que se derrochó. Pero estamos hablando de una pieza maciza de acero. Lo primero que tengo que identificar son aquellas palabras que ustedes tienen con dificultad. ¿No sabes lo que significa maciza? ¿Tú tienes un diccionario? Busca su significado. Y si estamos hablando de la cantidad de material que se derrochó, fue la cantidad de material que no se utilizó. ¿De qué trata el problema? Sí, de la construcción de un tornillo que está compuesto por una semiesfera y un cilindro. O sea, por la unión de dos cuerpos geométricos que estudiaste en este grado. Entonces, fíjate bien que en la figura nos están representando algunos datos y que al final aparece una relación entre los diámetros tanto del cilindro como de la semiesfera, de la altura. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué nos están pidiendo? La cantidad de material que se derrochó para hacer el tornillo. O sea, la cantidad de material que no se utilizó. Estamos entonces pensando en la diferencia. Perfecto, como operación matemática, pero ¿la diferencia de qué? Vamos entonces a analizar qué nos están dando. Ahorita les comentaba que nos decían que la altura del tornillo es igual a la altura del cilindro, que el diámetro es igual, ¿el diámetro de quién identificándolo con la figura? El diámetro del cilindro del tornillo es igual ¿a quién? A la tercera parte del diámetro del cilindro macizo, ¿verdad? De esa pieza maciza. Y que la altura tiene un valor de 12 centímetros y el diámetro de 20 milímetros. Atentos. ¿Escucharon? Las unidades de longitud, tanto de la altura como del diámetro, no son iguales. Esto lleva consigo un proceder. Vamos a analizar las palabras clave. Ahorita les decía, la palabra maciza. ¿Saben lo que significa? Cuando lo buscan en el diccionario, es rellena, sólida, compacta. Y semiesfera, la mitad de una esfera. Si es una pieza maciza, estamos hablando de volumen, no de área. No estamos hablando de lo que está por fuera de lo que ocupa, sino estamos hablando conciso, sólido. Entonces tenemos que pensar que podemos identificar
Datos como que las alturas son iguales. Datos como la relación entre los diámetros del cilindro del tornillo y del cilindro que representa la pieza maciza de acero, el más grande en forma de cilindro. Los datos los representamos, pero como tenemos que hallar la cantidad de material que se derrochó, ya identificamos que íbamos a calcular una diferencia. ¿Una diferencia de qué? De volumen. ¿Entre el volumen de quién? De ese cilindro delgado con la semiesfera y el volumen del cilindro ancho, el de la pieza maciza del inicio que utilizamos para construir el tornillo. Entonces, tenemos varias incógnitas porque no conocemos el volumen de ninguno de estos cuerpos. Tenemos que hallar el volumen de estos cuerpos para luego poder hallar la diferencia entre el volumen de ese cilindro ancho, el primero que utilizamos, restarle el volumen del tornillo y obtener entonces la cantidad de material que se derrochó. Vamos a expresar esa diferencia, pero en la diferencia hay que tener claro que el tornillo está compuesto por dos cuerpos, por tanto tengo que hallar el volumen de esos dos cuerpos, luego adicionar esos volúmenes para sustraérselo al volumen del cilindro macizo que estamos utilizando para formar el tornillo, ese que le llamamos cilindro ancho, para diferenciarlo del otro que es más delgado. Perfecto. Vamos entonces a hallar el volumen del cilindro con la ecuación que ustedes conocen, área de la base por altura. Pero fíjense bien que los datos nos hablan del diámetro, la relación entre el diámetro del cilindro ancho y el diámetro del cilindro delgado. La relación está en 1/3. Y conocemos cuánto es el diámetro del cilindro más delgado. Por tanto, podemos hallar el diámetro del cilindro ancho, que en este caso nos va a dar 6, como ustedes están viendo en su lámina. Y entonces vamos a calcular, ¿qué cosa? El volumen. Pero atento, la ecuación del volumen se expresa con el radio, pero usted conoce la relación entre el radio y el diámetro. Entonces, si conoce el valor del diámetro, entonces el radio será la mitad de ese diámetro. Entonces el radio es 3 centímetros. Ahora, sustituya los valores en su ecuación y calcula el volumen del cilindro ancho. Luego vamos a calcular el volumen del cilindro estrecho, que tenemos el valor del diámetro, determinamos el valor del radio. Y luego después, ¿qué hacemos? Calculamos, sustituimos y efectuamos los cálculos. Y tenemos el volumen del cilindro delgado. Más tarde vas a calcular el volumen de la semiesfera, la mitad de una esfera. Por tanto, tenemos que hallarle la mitad al volumen que obtengamos de una esfera. Utilizamos la ecuación dividida por 2, un medio de la ecuación. Calculamos entonces el valor del radio de la semiesfera, que fíjate bien que en tu figura coincide con el valor del radio de quién, del cilindro más ancho, que ya calculaste anteriormente. Sustituyes los valores y calculas el volumen de la semiesfera. Luego entonces ya puedes calcular, ¿qué cosa? La cantidad de material derrochado, efectuando entonces la adición de los volúmenes conocidos del cilindro más delgado con el de la semiesfera, que conforman entonces el tornillo, y podrías hallar el volumen del tornillo, y ese volumen se lo vamos a sustraer ¿a quién? Al volumen del cilindro ancho. Y vamos a poder obtener la cantidad de material derrochado. Parece complicado el ejercicio, pero no lo es. Lo que pasa es que hay que hacer mucho trabajo aritmético y tiene muchos pasos. Pero lo básico son los cálculos a la vez que usted logre identificar cómo determinar
la cantidad de material derrochado por la diferencia y conozca de qué diferencia estamos hablando, entonces solo se reduce el ejercicio a efectuar cálculos. Por eso te propongo que luego de espacio en casa, más tarde o quizás otro día, te sientes a resolver este ejercicio, que realmente así lo hacen de esa manera. Muchas veces para construir una determinada pieza lo hacemos a partir del material de otra y va a ser muy práctico. ¿A qué más te vas a dedicar durante la semana? Pues hay ejercicios que yo estoy segura que aún no has resuelto. Puedes entonces resolver los problemas que aún no has hecho, que están en las páginas 343, 344, 406, 410 y 411 de tu libro de texto de 9º grado. Te tengo una información maravillosa. Vas a poder participar en un concurso, sí, el concurso para la cultura matemática, que lo has escuchado desde la educación primaria, pero que este año tiene un tema singular, muy actualizado dentro de ellos. Fíjate bien, ahí en tu lámina, ese concurso. Este concurso es convocado por el Ministerio de Educación y la Sociedad Cubana de Matemáticas. ¿En qué modalidad puedes participar? Mira, en poesía, narración, cuento, pintura, música y escultura. ¿Cuáles son los temas? Léelo ahí despacito. Mira el primero, la matemática en la batalla por el COVID-19. De eso tienes ya vivencias en las mesas redondas, en los programas informativos. Has visto que siempre los matemáticos están haciendo una estimación y utilizan mucho la estadística, conocimiento que has aprendido en este nivel educativo y que vas a ampliar en próximos niveles. Mira, hay otro tema. ¿Para qué sirve la matemática? Espero que con las clases que has recibido por parte de tus profesores y las que has compartido junto a mí, sepas lo importante que es la matemática y para qué nos sirve. ¿Qué es lo que más te gusta de la matemática? Espero que hayamos sido capaces de motivarte por la asignatura y que, al igual que a mí, ya te guste la matemática. Mi profesor de matemática, ¿cómo quieres que sea ese profesor? ¿Qué te gusta de tu profesor? ¿Qué no te gusta? Tú eres el que vas a participar. Tú decides cómo lo vas a hacer. Matemático famoso, sí, investiga. Hay cubanos, puedes buscar. Curiosidades matemáticas, también existen muchas. Solo busca información para que puedas participar. ¿Que cuándo lo vas a entregar? No te preocupes, no te apresures, tienes suficiente tiempo. La entrega va a ser en la primera semana de septiembre. Tienes tiempo para participar en este concurso. No pierdas esta oportunidad. Pues bien, yo me siento muy complacida y contenta de haber podido compartir con ustedes estos encuentros. Hemos llegado al final de los mismos, pero espero que nos podamos ver en otras ocasiones. Mira, qué importante es la matemática. El arte es la ciencia de la belleza. Las matemáticas son la ciencia de la verdad. Profundiza lo suficiente en cualquier cosa y encontrarás las matemáticas. Las matemáticas son la música de la razón.